Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor Hernández y estaré impartiendo la clase de bioestadística. En esta ocasión vamos a comenzar con lo que viene siendo la clase número 1 en la asignatura. En esta ocasión los temas que vamos a desarrollar será una breve introducción hacia lo que es la bioestadística. También vamos a ver unos conceptos generales y ya al final de la clase vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a iniciar. Para comenzar, muchas veces las personas dentro de la carrera de medicina se cuestionan en un inicio de por qué se estudia estadística dentro de la medicina, si normalmente no se utiliza mucho dentro de la carrera. Pero en sí esto está en un error, puesto que sí se utiliza dentro de la carrera, solo que tal vez no al mismo nivel que un contador. Y en sí, las preguntas más comunes al entrar en esta materia son, en primer lugar, ¿qué es la bioestadística? O también, ¿para qué se estudia la bioestadística? Pero en sí, antes de entender qué es la bioestadística, tenemos que comprender qué no es la bioestadística. La bioestadística no es matemática, no es álgebra y la bioestadística no es contabilidad. Todos estos son muchos conceptos los cuales asocia nuestro subconsciente cuando escuchamos alguna cosa que tiene que ver con números, pero en sí nada de esto es la bioestadística. Claro que guarda relación con las matemáticas, pero no desde una perspectiva tan profunda. Pero en sí, entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es la bioestadística? Bueno, para entenderlo adecuadamente y también de una forma que se nos haga más fácil, tenemos que entender para iniciar qué es la estadística. En sí hay muchos conceptos acerca de qué es la estadística, pero dicho de una forma sencilla, la estadística es el arte de aprender a partir de los datos. Recuérdenlo bien, la estadística es el arte de aprender a partir de los datos. Y se preguntarán, ¿cómo es esto? Bueno, esto es porque la estadística se relaciona con la recopilación de datos, la descripción de los mismos y también con su análisis, lo que eventualmente nos va a llevar a una conclusión. Por eso decimos que es el arte de aprender a partir de los datos. Ahora bien, la importancia de esta ciencia radica en que puede facilitar la toma de decisiones, ya que por medio de la estadística se puede presentar de forma ordenada datos que, si bien pueden ser muchos, estos se simplifican al presentarse ya sea en una tabla o también en un gráfico estadístico. En sí, la estadística implica la recolección, la clasificación, la síntesis, la organización, el análisis y también la interpretación de datos. Esto, claro, para la toma de decisiones frente a alguna incertidumbre, o sea, algo que no conocemos aún y que queremos conocer. Ahora bien, este tipo de ciencia se utiliza para la realización de todo tipo de investigación. Esto nos va a dar un indicio de una situación específica o de una hipótesis planteada, o sea, algo que creemos, pero no lo podemos asegurar en sí. Por eso realizamos la investigación, para poder corroborar los datos, y es aquí donde entra la estadística. Ahora recordemos, ¿qué es la biología? Bueno, la biología, ya lo hemos escuchado, es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos vivos, ya sean estos vegetales o animales. Entonces, ahora podemos entender qué es la bioestadística. La bioestadística no es más que la estadística, pero esta aplicada a la biología como un objeto de estudio. En sí, la relación de la medicina con la bioestadística es el hecho de que ésta se incorpora para la recolección de datos específicos, como por ejemplo los relacionados a infecciones o epidemias, lo cual puede ser información valiosa y también de utilidad para el tratamiento o también para campañas de prevención. Por ejemplo, en epidemiología, la bioestadística puede ayudar a detectar cómo avanza o retrocede una epidemia, en qué lugar está resultando más eficaz la prevención
o hacia dónde hay que enviar más recursos para revertir una tendencia negativa. Como hemos dicho, la bioestadística se basa en la recolección de datos y también en su análisis para la toma de decisiones. Y ahora bien, hay ciertas divisiones dentro de la estadística. En sí hay tres, las cuales se conocen como estadística descriptiva, estadística probabilística y también la estadística inferencial. A lo largo de las clases, pues vamos a ir explicando poco a poco cada uno de estos tipos de estadística. Pero vamos a comenzar con la estadística descriptiva en esta clase, puesto que es la más sencilla de comprender. Y después vamos a ir hablando un poco más adelante acerca de la probabilística y la inferencial. Bien, en sí la estadística descriptiva es la que tiene que ver con todo lo relacionado a la recolección de datos, al orden y también a su presentación. Y bueno, si esta se presenta en tablas, mediciones numéricas o gráficas, en sí eso ya es decisión de cada investigador. Pero en sí es la parte de la estadística la cual se enfoca en qué datos o información de interés nos presenta una investigación. Por ejemplo, si usted desea realizar una investigación, primero parte de una hipótesis, o sea, un supuesto de que algo puede ocurrir o que un método de tratamiento pueda funcionar mejor que los que se han utilizado con anterioridad. Entonces, partiendo de esta hipótesis, desarrollamos nuestros objetivos dentro de la investigación. Y aquí hay que entender una cosa, que existen distintos tipos de objetivos. Pero cuando se trata de una investigación, estos se pueden dividir en dos tipos, el objetivo general y también los objetivos específicos. Para aclararles, el objetivo general es a dónde quiere llegar de manera global mi investigación. Parte de la hipótesis, puesto que nos da lugar a qué dudas que quiero resolver o qué información de interés quiero obtener. Y después, como ya mencioné, están los objetivos específicos, los cuales se enfocan en cuáles son todas aquellas cosas que yo como investigador tengo que hacer para cumplir con mi objetivo general. Ahora bien, partiendo de este punto, cuando ya sabemos qué es lo que queremos, vamos a desarrollar los instrumentos necesarios. Esto para ir recopilando datos que luego los analizaremos para confirmar o no nuestra hipótesis y también pues para presentar los datos obtenidos. Pero ahora se preguntarán, ¿qué datos son los que tengo que buscar? Bueno, esa es una pregunta algo complicada, puesto que solamente el investigador puede determinar eso. Si nos remontamos algunos años atrás, los primeros estudios estadísticos eran en sí censos que determinaban cuántas personas había en una población. Pero después se empezaron a preguntar otros tipos de cosas dentro de la población, como por ejemplo cuántos eran niños en esa población, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres o cuántos eran ancianos. Y después comenzaron a dar otros cuestionamientos, tales como cuáles eran los rangos de edad de esa población, cuál es la edad media de la población, ¿es una población joven o es una población mayor? Entonces aquí comenzamos a ver los estudios descriptivos. Estos son los que se encargan de describir las características de una población o en su defecto las características del tema de investigación que se está tratando. Otra de las cosas que tenemos que mencionar acerca de la estadística descriptiva es que analiza una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de una variable. Y ahora se preguntarán, ¿qué es una variable? Bueno, la variable es un valor numérico de las características o los datos que queremos buscar. Un ejemplo de variable sería el sexo o la edad. Estas son variables debido a que según nuestra población o muestra, tal vez son más mujeres dentro de la investigación o tal vez todo lo contrario, son más hombres dentro del estudio. De la misma forma, las edades es otra variable.
puesto que un rango de edad será más frecuente que el otro. Esto en dependencia del tipo de investigación, claro está. Básicamente lo que llamamos variable es un dato el cual queremos medir. Ahora bien, también hay que mencionar que dentro de las variables existen una clasificación, las cuales son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. En sí, la diferencia que existe entre una y la otra es lo que queremos medir. Esto puede ser ya sea una característica o una cualidad dentro de la muestra, o también una cantidad en sí. Si nos basamos en el ejemplo anterior del sexo y la edad, el sexo sería una variable cualitativa porque representa una característica del ser humano, mientras que la edad sería una variable cuantitativa porque representa un valor numérico dentro de la investigación. En sí, todas las variables pueden ser medidas, solamente que algunas van a determinar alguna característica o cualidad y otras pueden representar algún valor o cantidad. Otro ejemplo de variable cualitativa, además del sexo, sería el color de piel o la nacionalidad. Y si hablamos de variable cuantitativa, además de la edad, podríamos mencionar la estatura o también el precio de un producto. Por pues poner unos ejemplos sencillos. Como ya hemos dicho, el tipo de dato o variable que vayamos a medir va a depender del tipo de investigación, pero tenemos que reconocer cuáles datos representan una cualidad y cuáles datos representan una cantidad o un valor numérico. Esto es para que cuando vayamos a recabar toda la información tengamos un orden dentro de la investigación. Esta eventualmente la pasaremos a una tabla o gráfico estadístico, lo cual nos va a facilitar presentar la información de una manera ordenada y con el fin de evitar sesgos o algún tipo de equivocación. Por ejemplo, tengo una población, tomo mi muestra, digamos 1000 personas, y determino que el 40% son hombres y el 60% son mujeres. En otras palabras, 400 hombres, 600 mujeres. Y bueno, como todos tienen una edad diferente, ponemos esta variable en rangos. O sea, por ejemplo, edades entre los 20 y 30, entre los 31 a 40, de los 41 a 50 o de los 51 a 60 años. Ahora digamos, las edades entre 20 y 30 representan el 15%, que son igual a 150 personas. Las edades entre 31 a 40 representan el 35%, que son alrededor de unos 350. Las edades de entre 41 a 50 van a representar el 40%, que es igual a 400 personas. Y las edades entre 51 a 60 años van a representar el 10%, que es igual a 100 personas. Entonces podemos decir en el estudio que el 60% de la muestra corresponde a mujeres y que el rango de edades más frecuente dentro del estudio son personas que están entre los 41 a los 50 años de edad. Pero ahora hay que ver algo aquí. Hay que recordar que estos solamente son números. Aún no estoy midiendo nada. Antes de hacer esto tengo que determinar una serie de variables, algo que queramos medir en sí, además de solamente la edad o el sexo de las personas. Por ejemplo, digamos, yo quiero saber cuáles son las personas en las cuales se presentan más las infecciones de las vías urinarias y pues en qué rango de edad también son más presentes. Entonces partimos de una muestra y vamos haciendo lo mismo. Determinamos cuántas personas son hombres y cuántas personas son mujeres. Lo vamos a dejar en 40-60 para no confundirnos, pero esto lo hacemos mediante se van recabando la información obtenida de ya sea de los instrumentos propiamente. Bueno, ¿cuáles son los rangos de edades más frecuentes? Pero también tenemos que determinar cuántas mujeres y hombres están entre los diferentes rangos de edad. Esto se hace en conjunto, es decir, cuántos hombres y mujeres hay entre las edades de 20 y 30
cuántos hombres y mujeres hay entre las edades de 31 a 40, cuántos hombres y mujeres hay entre las edades de 41 a 50 y cuántos hombres y mujeres hay entre las edades de 51 a 60 años. Ahora, si lo ponemos todos estos datos en una tabla, podemos dar algo como lo que están viendo en esta tabla: rango de edades, hombres, mujeres, total en sí de las personas y el porcentaje propiamente. Como por ejemplo, rango de edad son entre los 20 y 30, son 85 hombres y 65 mujeres, con un total de 150 personas que van a corresponder a un 15% de la población, de la muestra que diga total dentro del estudio. Después de 31 a 40, 120 hombres, 230 mujeres, son alrededor de 350 personas que corresponden a un 35%. Después, los rangos de edades de 41 a 50, tenemos 130 hombres, 270 mujeres, con un porcentaje de personas o sea, las personas son 400 y un porcentaje de 40%. Y entre las edades de 51 a 60 tenemos 65 hombres y 35 mujeres, con un total de personas de 100 y un porcentaje dentro de la muestra de estudio de alrededor de 10%. Por medio de un orden establecido podemos determinar que el mayor número de personas que padece esta enfermedad son mujeres que corresponden pues entre el 60%, y pues que el rango de edad más común está representado entre los 41 a 50 años, con 270 mujeres, seguido de 31 a 40 años con 230 mujeres. Esto, claro, es solamente un ejemplo, pero es para que se vayan dando una idea de lo que se intenta lograr con la estadística. Y bueno, por el momento vamos a dejar hasta aquí la clase. Todavía habrá que ver otras cosas relacionadas con la estadística descriptiva y también mencionar lo de la probabilística y la inferencial, pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, antes de terminar, sí, vamos a recapitular. Primero, la estadística no son matemáticas o física, tampoco es álgebra o contabilidad. Sí, en cierta forma guarda relación con estas ciencias, pero no completamente. La estadística se basa en el aprendizaje a partir de los datos. También tenemos que mencionar que la bioestadística es la estadística solamente que aplicada a la biología. También recordemos que la bioestadística nos ayuda a recabar datos que posteriormente nos van a ayudar para la toma de decisiones correspondiente a la información obtenida. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que la estadística se suele dividir en tres tipos: la estadística descriptiva, la cual vimos en esta clase, la probabilística y también la inferencial, que vamos a ver en clases más adelante. Después, la estadística descriptiva es la que se encarga de recabar, describir y analizar los datos obtenidos con el fin de concluir en el comportamiento de una variable. Recuerden, una variable es el valor numérico de una característica o un dato, esto que queremos medir dentro de la investigación, o sea, propiamente es el tipo de información que queremos obtener. Después, existen diferentes tipos de variables. Más que todo son dos, las cuales son la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa corresponde a datos o cualidades que tiene el sujeto u objeto de estudio. Por ejemplo, pueden ser el sexo, el color de piel, la nacionalidad, etc. Son propiamente cualidades características del sujeto de estudio. Después están las variables cuantitativas, que van a corresponder a la cantidad o valor de tipo numérico en la investigación, como por ejemplo puede ser la edad de una persona, la altura de esta, o también el precio de algún tipo de producto.
Y bueno, para realizar una investigación se tiene que determinar cuáles van a ser tus variables, qué es lo que quieres medir propiamente. Y en sí, bueno, como ya había dicho, en esta materia no solamente está lo que es la matemática, no es propiamente eso completamente. Este tipo de materia se relaciona más que todo con la metodología de la investigación y utiliza un poco las matemáticas para poder comprenderla y analizarla adecuadamente. Así que bien, en clases más adelante vamos a tomar conceptos de ambas disciplinas, no solamente de la matemática, sino también de la metodología en la investigación. Pero bueno, por el momento sería todo hasta esta clase. Pasen un buen día y nos vemos en la próxima.